Amén. Gloria al Señor por su palabra, por los cantos, por nuestro hermano Santiago, por mi esposa que nos lideran en los cantos para recordar que Jesucristo ha nacido. Y eso es lo que vamos a predicar hoy, eso es lo que vamos a hablar hoy. Acompáñenme a Lucas 1 en la página 1043, en Lucas 1 del 26 al 56. Mientras lo buscan, quiero contarles una historia de Horacio Spafford. Él escribió It is well with my soul, que significa está bien con mi alma. Él escribió un himno y lo escribió porque él tuvo varias catástrofes. Primero se incendió su fábrica en Chicago y luego sus hijas fallecieron en un naufragio en el alta mar. Y cuando él iba a reunirse en el barco con su esposa, que sobrevivió, exactamente donde sus hijas murieron, él escribió ese canto. It is well with my soul. Estoy bien con mi alma. Estoy bien con el Señor. Y vemos que en Cristo no se nos promete que no vamos a sufrir, sino que se nos dice que vamos a tener sufrimientos. Pero Jesús dice también, no teman, yo he vencido al mundo. Y Él está con nosotros. Así que hoy vamos a ver de estas buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Acompáñenme con su vista, Lucas 1:26, hablando del anuncio del nacimiento de Jesús. Y eso es lo que queremos hacer hoy, agradecer por el grandioso nacimiento de Jesús. La palabra dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre.
y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres santo, poderoso. Eres un Dios grandioso. Y hoy queremos regocijarnos por el grandioso nacimiento de Jesús. Jesús es alguien sin igual. Él es Dios, Hijo, Dios encarnado, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos esos perdidos que necesitábamos de un Salvador. Y gracias a Dios por enviar a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nació como un bebé, nació en un pesebre, el Mesías prometido, y a Él queremos honrar y alabar esta mañana. Ayúdanos a hacerlo para tu gloria y para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén y amén. Así que vemos el nacimiento virginal de Jesús. Mucha gente cree que este tipo de doctrinas no es importante. Hermanos, si han escuchado las noticias, yo cuando estaba en Honduras y trabajaba en un canal de televisión, veía unos videos bien producidos de alguien que se llamaba Rob Green. Se llamaba Numa, hacía unos videos predicando el evangelio y enseñando la palabra de Dios. Luego me di cuenta que Rob Green empezó a decir que el infierno no era real y empezó a desviarse. Hace poco Kirk Cameron dijo lo mismo y empezaron a desviarse. Y el problema es que muchas veces pensamos que este tipo de doctrinas, el mismo Rod Bell, él dijo una vez que la teología o las doctrinas son como un trampolín. Tú quitas un resorte del trampolín y sigue funcionando. Eso es un error. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, dijo un profesor que tuve una vez, es como una telaraña. Tú mueves aquí y se mueve acá. Tú mueves acá y se mueve acá. Y así es el nacimiento virginal de Jesús. Es una enseñanza bíblica que necesitamos sostener y creer, porque Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo, nació sin pecado, se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, con 2 naturalezas, la humana y la divina, sin pecado. Tenía que ser así, tenía que ser Dios, porque solo Dios es perfecto, y tenía que ser 100% humano para morir en lugar de humanos pecadores como nosotros. Y esta doctrina del nacimiento virginal es muy importante, y queremos con agradecimiento, con regocijo, cantar este canto de María. Si ustedes se fijan, del versículo 46 al 56 al 55, es un canto de regocijo de María en respuesta a lo que Dios estaba a punto de hacer. El Mesías prometido iba a nacer de una virgen, como había sido profetizado. Y eso es lo que vamos a ver. Primero quiero que veamos, este es mi primer punto: agradece por la promesa del nacimiento de nuestro Salvador. Agradece por la promesa del nacimiento de nuestro Salvador. Mira lo que dice el versículo 26. Al 6º mes, aquí se refiere al 6º mes al 6º mes de la concepción de Elizabeth. Está hablando de
de Elizabeth. Si se fijan en el versículo 36, tu parienta Elizabeth también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella. Entonces está hablando el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿Y por qué habla de Elizabeth? Porque venimos del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo que le anunció a Zacarías, viene y le dice: fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. En Lucas 1:24, si ven más atrás, después de estos días Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme, para quitar mi afrenta de entre los hombres. Recordemos que la concepción, el momento de la concepción, luego es la primera fase, es la primera etapa de un embarazo. Luego viene la etapa de la gestación, y luego viene la etapa del parto, y luego dar a luz, y luego crecer ese bebé, y crece ese bebé. Pero la concepción es la primera etapa, y Elizabeth estaba en su sexto mes de su embarazo. ¿Se acuerdan? Tú también fuiste concebido en algún momento. El mismo David nos dice en Salmo 139, 13, 16: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos, hablando de Dios, vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Un día tú también, Dios te trajo a este mundo, fuiste concebido y el Señor lo sabía. Fuiste concebido maravillosamente y hermosamente. Eres la creación especial del Señor, creado a su imagen. Somos seres humanos creados a su imagen y hemos sido creados bondadosamente, maravillosamente, hermosamente. Y los días fueron escritos, todos tus días te fueron dados de la mano de Dios. Y por eso estamos agradecidos. Entonces, agradece al Señor por tu propio nacimiento. Pero aquí vamos a ver hoy, agradece al Señor por el grandioso nacimiento de tu Salvador. Qué hermoso que Dios, el dador de vida, y tú y yo fuimos creados. Sin embargo, la imagen, la creación de Dios, nosotros los seres humanos, esa imagen se corrompió. Ya nosotros no podemos dar gloria a Dios porque nuestros trapos, nuestras buenas obras son como trapos sucios de inmundicia. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo. Dios Hijo tuvo que encarnarse y habitar entre nosotros. El que nunca pecó, ¿para qué? Para limpiarte a ti, lavarte, santificarte y volverte a restablecerte en una imagen correcta delante de Dios, no por tus méritos, ni por tu justicia, ni por tus obras, sino por la del Hijo, Cristo Jesús, que nació. Y al sexto mes, dice el versículo 27, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, allí donde vivían ellos, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, contraer matrimonio en este tiempo era algo solemne, como lo es hoy, como lo sigue siendo siempre. Es algo solemne. Y aún el compromiso era una etapa donde se necesitaba divorcio. Legalmente María ya estaba comprometida con José, y si ella salía embarazada,
eso iba a ser una vergüenza o una afrenta, y por eso vamos a ver más adelante que María está preocupada, pero el mismo Dios interviene en un sueño con José y le dice: ese hijo ha nacido del Espíritu Santo, ha sido concebido del Espíritu Santo por el poder del Altísimo, y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Dios todo lo tenía preparado perfecta, maravillosamente. Y vimos que en este tiempo romper ese compromiso necesitaba divorciarse María. Era un vínculo legal. Pero luego sigue diciendo el versículo 28: y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Bendita eres tú entre las mujeres. Vemos aquí, evidentemente, vamos a ver la humildad de María primero. Vamos a ver la humildad de María. Era una mujer virgen, no había conocido a un hombre sexualmente. Y vamos a ver que María también no comprendía por qué un mensajero celestial la saludaba con palabras tan elogiosas. Salve, salve, bendecida. El ángel le dijo con este saludo como a una realeza: Dios te ha bendecido, es lo que le dice. Salve María, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. Ella se turbó, dice el versículo 29, mucho, se desconcertó por estas palabras. Es lo que dice, se desconcertó mucho y se preguntaba qué clase de saludo sería este. ¿Por qué me saluda de esta forma? Eres bendecida de esta, Dios te ha bendecido de manera especial. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Ahora, hermanos, nosotros como cristianos respetamos a María. Es una hermana en Cristo, es alguien humilde que Dios la usó. Sin embargo, mientras estudiaba, me ayudó mucho pensar, y hay un comentarista que se llama Leon Morris, que dice que Gabriel, el ángel Gabriel, la tranquiliza como lo había hecho con Zacarías, y le dice: no temas. Le dice a María que no tenga miedo, que no tenga miedo, que todo está bien, porque ha hallado gracia ante Dios. Es por supuesto un error traducir Ave María, significa latín de Dios te salve María. Por eso mucha gente dice Ave María, es latín de Dios te salve María, llena de gracia. Y entender que estas palabras significan que María sería una fuente de gracia para otras personas, sería un error. Sería un error pensar que estas palabras significa que María es una fuente de gracia y de perdón. Gabriel simplemente está diciendo que el favor de Dios reposa sobre ella. Continúa explicando que concebirá y dará a luz un hijo. ¿Se acuerdan? Isaías 7:14 hace referencia a esto. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, pensar que estas palabras, Dios te salve María, en el versículo 29, vemos en el versículo 29 y 28, Dios salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y el ángel le dijo: no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Hermanos, lo digo esto con mucho respeto: María no dispensa gracia. María no perdona pecados. María es una sierva de Dios, como lo vamos a ver. El único que perdona pecados es el bebé que se encarnó y que iba a ser concebido por María, porque ese bebé es el Mesías prometido, Jesús,
el Salvador del mundo. El único que puede perdonar tus pecados no es María, es Jesucristo. Es Dios encarnado, que dice en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El único mediador entre Dios y los hombres no es María, es Jesús. Es Jesús. Y luego vemos que en el versículo 31 le dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús. El mismo nombre nos dice. Jesús viene del hebreo Josué, viene del hebreo Joshua, del hebreo Josué, Joshua en inglés, que significa el Señor es salvación. Eso significa Jesús. El Señor es salvación. No hay otro Señor y Salvador. El único camino, la verdad y la vida es Jesús. Es el único Señor y Salvador, no María. El único que puede perdonar tus pecados y salvarte es Jesús. Así que hoy agradece a Jesús, agradece a Dios por el grandioso nacimiento de tu Salvador, por la promesa del Salvador, de este Jesús prometido. Agradece a Dios por Jesús. Como les digo, respetamos a María, pero no veneramos a María. Respetamos y damos gracias a Dios por su vida, pero nosotros no adoramos a María, no veneramos a María. Damos gracias a Dios que usó a María. Sí, alguien humilde, virgen, alguien fiel. Sin embargo, el único que merece adoración y alabanza es Dios, es Jesucristo, que es Dios encarnado. Y yo sé, y van a ver más adelante, que María diría lo mismo y lo va a decir. Ella alaba a su Señor y solamente a su Señor. Mira el versículo 32 que decía diciendo el ángel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, del Todopoderoso. Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se esperaba, ¿se acuerdan?, que el Mesías fuera descendiente de David. Según de Samuel 7:12, Salmo 89 lo habla, y es precisamente a esto que hace referencia aquí. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, pero sabemos todos que este reino es sempiterno. Esto significa que es eterno, no tendrá fin. Es un reino donde Jesús es el Rey, es el Señor. Este reino del Mesías prometido será un reino eterno, y gloria a Dios por eso. Jesús, el Hijo del Altísimo, acuérdense, Él es Dios, es en esencia, es uno en esencia con el Padre, enviado del Padre, engendrado del Padre, y Él es la segunda persona de la Trinidad. Él, Jesús, es el Mesías, el ungido, el enviado para salvarnos. Recuerdan, quiero leerles Daniel, no lo tienen que buscar, pero Daniel 7, 13, 14 hace referencia a la segunda venida de este Mesías. Y miren lo que dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, esto es Dios, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que será destruido. Hermanos, no temas. Tenemos un rey
que pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Tenemos un rey que tiene cuidado de ti hasta en los detalles que tú crees que son insignificantes. Si eres de Él y si estás en Cristo, un día Él enjugará tu última lágrima. Imagínense eso. Él enjugará tu última lágrima. Ya no habrá más llanto, dolor, enfermedad. Estaremos con el Rey. Y Jeremías 23:5 profetizó de esta promesa y se ha cumplido en Jesús. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Este rey es justo, no es como otros reinos injustos. Este rey es santo, 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 y es un rey justo. Hermanos, y por su gracia y misericordia, nosotros merecíamos, en la justicia de Dios merecíamos la muerte, pero gracias que en Cristo el justo somos justificados, declarados justos, declarados absueltos de nuestro pecado, porque el justo muere por nosotros injustos y nació por nosotros pecadores para salvarnos. Y el 34, María le dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Vemos que María estaba desconcertada. Es que este bebé, el Mesías, el Hijo del Altísimo, nacería ella siendo virgen, sin conocer a hombre alguno. ¿Cómo? Algunos creen que María en este pasaje se está refiriendo a que se quedaría perpetuamente virgen. Sin embargo, sabemos que no fue así. Jesús tuvo más hermanos, que los dio a luz María al estar con José. Lo vemos en Mateo 12, 46, 50, Marcos 3, 31, 35 y Lucas 8, 19, 21. Y aquí viene lo poderoso de esto. Recordemos que aquí vemos que el Mesías o el ungido que vendría a salvar y a buscar lo que se había perdido nacería de una virgen. Es el cumplimiento de esta promesa de Génesis 3:15, de Isaías 7:14, Mateo 1, 21 al 23 lo afirman. Jesús se cumple. Y algunos comentaristas dicen que María preguntó: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Se responde que María entendió que Gabriel quería decir que concebiría un hijo sin la intervención de un hombre. Quizá incluso la concepción sería inmediata, pero sabemos que no fue así. Ahora, si fue por la intervención divina, el Espíritu Santo, y es lo que viene en el 35, ahí lo afirma, dice: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y tenía que nacer así, por intervención divina, sin pecado, sin pecado. Y esto deja claro que el niño nacería de esa forma, poderosamente por el Espíritu Santo. Y eso te debe llenar de agradecimiento, porque tenemos un Salvador perfecto. El hermano José leyó al principio Isaías 9, 6, 7. Esa promesa que se cumple en Cristo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará, dice, sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Esos nombres, títulos, son dados a Dios solamente. Dios Hijo, Dios encarnado, el Hijo del Altísimo, el Hijo del hombre. ¿Y qué sigue diciendo? El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre.
el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios, porque tenemos a uno de la descendencia de David. Dios se lo prometió a David: vendrá uno de ti que tendrá un reino eterno, y ese es Jesús. Luego sigue diciendo en el versículo 36, tu parienta Elizabeth, sigue diciendo el ángel Gabriel, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Wow, qué gran noticia para María, saber que su parienta, algunos dicen que era su prima, que era estéril, que estaba en edad avanzada, ahora está embarazada y ya está en su 6º mes. Eso es algo milagroso, poderoso. Y el versículo 37 dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Hermanos, quizá tú estás pasando situaciones difíciles, quizá tú estás pasando momentos duros, pero recuerda, hay algo imposible para Dios. Y cuando te recuerdes eso, no lo tomes con cosas materiales, tómalo con la salvación y tu Salvador. Hay algo imposible que ninguno de nosotros puede hacer, y eso es salvarte tú mismo. O yo no puedo salvar a nadie de ustedes. Nadie en este santuario puede salvar a otro. Ni María puede salvarte. El único que puede salvarte es Jesús. ¿Y hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, porque Jesús es Dios y Él puede sostenerte desde que te salva hasta la eternidad. No dudes. Y si dudas, recuerda, regresa, confía, porque Él te sostendrá. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y lo vemos en Elizabeth. Elizabeth era estéril, pero ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos por un lado que María es animada por el testimonio de su pariente Elizabeth, que aún concibió en su vejez. Pero también, por otro lado, recordemos que Dios puede dar vida donde no lo hay. Él puede dar vida a huesos muertos y secos. Él puede salvarte y perdonarte. Él puede dar vida donde no lo hay. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Nuestra oración es responder con agradecimiento por el nacimiento de un bebé. No cualquier bebé, es Dios Hijo que se encarnó. Él es el Rey y a Él nosotros servimos. Y vemos que María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Estás tú en medio de espera, en medio de algo, de situaciones difíciles? Recuerda, sostente de las promesas de tu Salvador. Como María, aquí tienes a tu sierva, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Como Isaías, he aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. María, vemos que ella se puso a la disposición del ángel, pero se puso a la disposición del Señor, de Dios. Y vemos que María muestra una actitud humilde, de sierva, de obediencia total. Se somete a su amo y su Señor, a pesar de la posible vergüenza que va a traer, de las preguntas que José va a tener, o a qué va a decir la familia. María estaba dispuesta a obedecer y aceptar la voluntad
de Dios. Mi pregunta para ti: ¿estás dispuesto a aceptar la voluntad soberana de Dios sobre tu vida y decir: Señor, aquí está tu sierva, aquí está tu siervo, aquí está, haz conmigo conforme a tu palabra, porque tú eres mi tesoro, Señor, tú eres mi Señor? Y María reconoce que Él es el Señor, no ella, Él es el Señor. Esta semana estaba leyendo un libro de Dave Swabely sobre la toma de decisiones, y él nos anima a lo siguiente respecto a lo que inspira la fe y fidelidad. Es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y él dice así: y la esperanza de la vida eterna en el cielo. Debes estar dispuesto a soportar cualquier peligro por amor a Cristo, porque sabes que disfrutarás de la compañía de tu Señor para siempre. Y si quieres agradar al Señor en tu vida, descubrirás muchas veces que las mejores decisiones son también las más difíciles. Seguir el camino de Dios a menudo te llevará a riesgos y problemas. La toma de decisiones requiere el arduo trabajo de escudriñar las Escrituras, de examinarte a ti mismo a través de las Escrituras y de la sabiduría adquirida por las malas decisiones muchas veces. Pero lo que hace que todo valga la pena es saber que tus decisiones agradarán a quien te amó y murió por ti. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, como dice 2 Pedro 3:18. No sé dónde estás, no sé dónde el Señor te tiene, en qué situación, pero como María, confía en tu Señor, porque Él dio la vida por ti. Entonces, segundo, agradece por el cumplimiento de esa promesa. Mira lo que dice el versículo 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Vemos que Zacarías vivía y Elizabeth en esa región montañosa, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Hablando de Juan el Bautista, Elizabeth tenía a Juan el Bautista, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto denota: Elizabeth interpreta el santo del vientre del bebé que se llenó de alegría. Es como que una exaltación. Aún el bebé en el vientre, por la llenura del Espíritu Santo, sabe que en el vientre de María está el Mesías, el Señor y Salvador, el Rey del universo, que vino a habitar entre nosotros. ¡Qué hermoso! Y luego en el versículo 42, y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth le dijo a María: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Su fuerte exclamación o grito, lo que denota aquí es emoción, alegría. Sus palabras, mientras leía, estudiaba que fueron escritas en prosa en nuestras Biblias, pero en realidad forman parte de un pequeño poema. Saluda a María como bendita entre las mujeres, lo que refleja una construcción hebrea que significa la más bendita de las mujeres. Qué honor de María, qué honor de María de concebir y dar a luz al Rey del universo. Y en eso nos gozamos con María. Pero recordamos que Jesús es el Señor, y María misma lo va a reconocer. Y el versículo 43: porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Esta expresión de Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí, se refiere a que Elizabeth reconoció que el bebé que María concibió por el poder del Espíritu Santo es el Mesías prometido. La madre de mi Señor, dice.
¿Por qué me pasa esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Elizabeth misma, ella reconoce que el bebé que María dará a luz es el Señor, el Mesías, el Salvador del mundo. Y vemos aquí, es el cumplimiento de la promesa en el Antiguo Testamento, que nacería uno de la simiente de Eva, que salvaría a su pueblo de sus pecados y destruiría a Satanás. Y luego el 44 ella sigue diciendo: porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Elizabeth dice: apenas llegaste y me saludaste, Juan saltó de gozo en mi vientre. Wow. En otras palabras, el bebé de Elizabeth saltó de exaltación en su vientre, de gozo. Y el 45: y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. El nacimiento del Mesías, sin lugar a duda, Elizabeth lo cree que tendrá lugar, y gloria a Dios que María también agradece al Señor por el cumplimiento del Mesías. Primera de Juan 4:2 dice: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Tú crees que Jesús nació de una virgen? ¿Crees que Jesús vino a esta tierra y nació en un pesebre, se encarnó como el Mesías prometido, nació de una virgen? Si lo crees, vas por buen camino. Gloria al Señor. Muchos no creen que se encarnó, y esas son herejías. Él se encarnó. Esto debe llevarte a alabarle, adorarle, engrandecer al Señor, regocijarnos en su palabra. Primero, entonces, vimos, agradece al Señor por su promesa de un Salvador. Segundo, vimos, agradece al Señor por el cumplimiento de ese Salvador, del nacimiento de ese Salvador. Y tercero, canta un cántico, con esto termino, de agradecimiento por tu Salvador Jesús. Canta un cántico. ¿Se acuerdan ustedes Ana, la madre de Samuel? ¿Con qué termina? Termina con un cántico. Tuvo una promesa, se cumple, y que termina adorando al Señor. ¿Se acuerdan de Simeón? Simeón dice: no quiero morirme sin ver al Mesías. Tuvo esa promesa, lo vio. ¿Y cómo termina Simeón? Cantándole un canto de regocijo. ¿Se acuerdan de Zacarías? No podía tener hijos. El Señor le dice: tendrás un hijo. Queda mudo por dudar, por no haber creído, hasta que nace Juan el Bautista, recobra la voz. Y vamos a ver en los pasajes más adelante cómo termina Zacarías, cantándole al Señor de regocijo en su corazón de agradecimiento. María, ¿cómo termina María? Vemos la promesa del Mesías prometido, iba a nacer de una virgen, el cumplimiento en María. ¿Y cómo termina María? Cantando a su Señor y Salvador, agradeciendo por tu Salvador Jesús. Mira este canto. Este canto se conoce como el Magnificat, como Magnificat. Así se conoce. Mira el versículo 46. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aún la misma María reconoce que Él es el Señor, y que le agradece al Señor, y que su espíritu se regocija en Dios su Salvador. Ella reconoce que ella no se puede salvar a ella misma. Ella reconoce que el Mesías, el Salvador prometido, es el Salvador. Es Jesucristo, el único que puede perdonar tus pecados si te arrepientes, y el único que puede salvarte es Jesús. Él es el único, no María. Esto denota que María reconoce su necesidad del Mesías, de un Salvador. María, aunque Dios la usó, vemos que necesita de este Salvador, al igual que tú, al igual que yo.
Luego el versículo 48 dice: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Bienaventurada y es dichosa. Ella misma reconoce que es sierva del Señor. Fíjense, sierva del Señor, de Dios, en un rol favorecida, dichosa al dar a luz al Mesías prometido. Sin embargo, sigue siendo una sierva como nosotros debemos serlos, por su gracia, por su misericordia, sin merecerlo, en humilde condición, en alabanza al Rey. Luego dice el versículo 49: porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Aquí vemos a María, alaba a Dios por su poder, por su santidad, por su misericordia. Esto es, llénate de asombro por la bondad de Dios. Canta por su santidad, su poder. Las nuevas generaciones por sus portentos, por sus maravillas. Nosotros las hemos visto en Cristo. No hay mayor gozo que ver a un hombre o una mujer muerta en sus delitos y pecados nacer en nueva criatura. Qué hermoso, por el poder del Espíritu Santo. Y por eso cantamos con agradecimiento en nuestros corazones por nuestro preciado Señor y Salvador Jesucristo. Y luego el 51 sigue diciendo: ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Hermanos, el Señor quitará, los ricos pasarán, los opresores pasarán, los reinos pasarán, los presidentes pasarán, pero el Señor reinará por siempre. Y María lo sabe, y María lo reconoce. María lo reconoce, que el Señor Jesús es ese Rey soberano que está a la diestra de Dios Padre y un día regresará. Y tenemos que cantarlo: oh Señor, ven pronto, te anhelamos. Y mientras vienes, queremos conocerte y seguirte y predicarte y proclamarte a todo el mundo. María lo sabe y canta un cántico de agradecimiento por su Salvador. Tú y yo también debemos hacer lo mismo. Y ella termina con estas palabras: ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y vemos aquí que la misericordia de Dios viene desde los tiempos pasados, desde el tiempo de Abraham. Y esta misericordia es para siempre en Cristo, para los suyos, para los que Jesús vino a buscar y a salvar. Aún Abraham fue salvo por fe, por gracia a través de la fe en Cristo, en la promesa del Mesías. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Creyó en la promesa de un Mesías que iba a nacer y nos iba a salvar a todos. Aún Abraham. Y esta promesa vemos que María la canta. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Gloria a Dios por eso. Entonces vemos este patrón: la promesa, cumplimiento que termina en alabanza. ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para ti? Jesús dice: no te dejaré ni desampararé. Jesús dice: yo morí por pecadores y todo aquel que en mí crea no será avergonzado. Si tú crees en Cristo, no serás avergonzado o avergonzada. Él te sostendrá y Él te guardará y preservará hasta la eternidad, porque Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Fiel, dice 1 Tesalonicenses 5, el que lo prometió, el cual también lo hará. Y que entonces, ¿cómo respondemos nosotros como iglesia? Respondemos en adoración. Aunque no veamos en este momento una respuesta, dichosa eres si crees
Dichoso eres si crees. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Tomás? Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás después de haber tocado sus heridas y ver que era Jesús de verdad. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo Juan 20:29, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Quizá en este momento tú dices: Jesús, ¿dónde estás? Déjame decirte una buena noticia. Sus promesas no cambian, su palabra no falla. Él es fiel, Él te sostendrá. Él es tu Señor y Salvador, que se encarnó para buscarte y salvarte. Y tú no tienes que verlo. Eres dichosa, bienaventurada, eres dichoso si crees. Aunque no lo veas, cree en Él, porque Él es fiel. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque eres fiel. Ayúdanos, Dios, a recordar que tú eres nuestro único Señor y Salvador, y en ti dependemos, Señor. En ti dependemos y en solo a ti te adoramos. Eres nuestro único Señor y Salvador, y todo aquel que a ti clame, que a ti venga, tú no lo rechazas, Señor. Tú no lo echas fuera, sino que tú lo perdonas. Todo aquel que en ti crea no será avergonzado, sino que tú lo sostienes, porque tú te encarnaste, naciste para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida eres tú, Jesús. Tú eres nuestra esperanza. En el nombre de Cristo. Amén.